Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a hacer este modelo de sombrero veraniego con tela drill estampada. Y comenzamos. Primero haremos los moldes, teniendo como base la medida de esta cabeza, que tiene una circunferencia de 57 centímetros. Entonces tomamos un papel y lo doblamos en 4 partes. De este lado medimos 10 centímetros y hacemos una marca. Y abajo también. Y con la ayuda de una regla formamos una curva. Y ya con este molde pasamos a cortar la tela. Con este mismo molde cortaremos también la entretela. Y unimos ambas piezas con la plancha. Doblamos en dos otro papel y dibujamos un rectángulo de 11 de alto por 29.5 de ancho. De este lado vamos a medir 3.5 centímetros y hacemos una marca. Y con la ayuda de una regla dibujamos una ligera curva hasta la otra esquina. Aquí arriba también medimos 3.5 centímetros y hacemos una marca. Y desde ahí medimos 2 centímetros y hacemos otra marca. Ahora vamos a unir estos dos puntos. Dibujamos otra curva y pasamos a cortar. Y ya con este molde cortaremos una pieza de tela. Y le añadimos la entretela. Juntamos los extremos y unimos con costura. Desde el lado más angosto abrimos y comenzamos a coser el círculo. Utilizando los mismos moldes, vamos a cortar las piezas para el forro. Y cosemos tal como lo hicimos con las piezas anteriores. Ahora vamos a unir estos dos con costura. Ahora vamos a fijar el forro con costura. Y aquí tenemos la copa del sombrero lista. Y a continuación haremos el ala del sombrero. Tomamos otro papel y lo doblamos a la mitad. Medimos 9 centímetros y marcamos. Y con una regla formamos una curva. Ahora medimos 22.5 centímetros y marcamos.
dibujamos la curva y comenzamos a cortar. Y ya con este molde cortamos 4 piezas de tela. Tomamos 2 piezas y las unimos con costura. Con las otras 2 piezas hacemos lo mismo, pero le añadimos entretela. Ponemos cara con cara y comenzamos a coser por los bordes. Le damos la vuelta y volvemos a coser por el borde. Y seguimos haciendo varios pespuntes en paralelo como decoración. Y ahora nos toca unir la copa y el ala con costura. Para lo siguiente necesitaremos una tira de 59 por 4 centímetros y pasamos por la remalladora. Luego unimos sus extremos con costura y cosemos la tira a la boca de la bolsa. Levantamos la tira y doblamos hacia adentro para coserla sobre el forro. Para que quede todo firme vamos a pasarle la plancha. Y como último toque le añadimos una cinta. Y aquí tenemos nuestro sombrero terminado. Muchas gracias por su atención, no olvide darle like y compartir para más videos y nos estaremos encontrando muy pronto. Esto es Ideas de Emprendedores.